más información en la pantalla de Canal E. Comenzamos un nuevo segmento informativo y vamos a ver qué está pasando en el mercado. Vamos a tomar contacto con Pedro Gaite, él es economista, porque el riesgo país subió en estos últimos días y tocó el valor más alto desde diciembre. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, gracias por sumarte. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por estar del otro lado. Bueno, Pedro, ¿qué está pasando con el riesgo país y si va a continuar esta tendencia alcista? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, en los últimos días creo que hubo algún impacto en el riesgo país por lo que pasó con la estafa de la criptomoneda Libra, que si bien tuvo un impacto relativamente acotado, creo que algo impactó y hay que seguir de cerca qué puede pasar en términos políticos para terminar de dimensionar el impacto que eso puede tener en los mercados financieros. Pero en definitiva creo que lo que está ocurriendo y lo más determinante para pensar qué puede pasar con el riesgo país y con los mercados en general y con las expectativas que hay sobre la economía argentina, no solo en términos de los mercados y del riesgo país y del precio de las acciones, etcétera, sino también en términos de la capacidad de que siga bajando la inflación, de que el país logre crecer, de que crezca el empleo, los salarios reales, es decir, para las condiciones generales de la economía argentina es la cantidad de dólares que tiene el Banco Central en sus reservas. Hoy lo que Bien. están viendo los inversores internacionales y lo que marca un poco la pauta del riesgo país, que básicamente lo que refleja es la expectativa que hay de que Argentina pueda pagar, honrar sus deudas, es que siga habiendo muy pocos dólares en las reservas del Banco Central. Y lo más preocupante, creo yo, más que el nivel actual de las reservas, es que la política económica que viene implementando el gobierno atenta contra la acumulación de las reservas. Y estoy pensando particularmente en el crawling peg, que redujeron ahora del 2 al 1%, que implica mayor apreciación cambiaria, menor competitividad de la economía argentina, la apertura de importaciones, las importaciones están creciendo muy fuertemente, un poco por la recuperación de la actividad, pero también por esta baja de aranceles y esta regulación generalizada que hay en el frente externo. Y la novedad, diría, en el último mes, en los últimos meses, de la apreciación cambiaria, es que está impactando no solo en el plano comercial y de la cuenta corriente, sino que ya está teniendo impactos en los tipos de cambios financieros. Y si la brecha no aumentó en este último tiempo, tiene que ver con que el Banco Central está interviniendo muy fuerte en esos mercados. Y eso implica un problema en dos sentidos. Por un lado, porque obviamente a mayor intervención son menos dólares que tiene el Banco Central por la intervención directa que implica eso, pero también porque eh, mayor intervención del Banco Central en los financieros implica también que el riesgo de que haya un aumento de la brecha cambiaria si se decide eliminar el blend exportador, este 20% que los exportadores liquidan a los financieros, es mayor. Y esa es una medida muy necesaria para que el Banco Central empiece a acumular dólares. Son algo así como unos 1.600 millones de dólares que todos los meses el Banco Central deja de comprar producto de este 20% de las exportaciones que se liquidan en ese mercado. Entonces yo creo que los inversores están viendo que hay pocas reservas, que se aprecia más el tipo de cambio, que quitar el blend es cada vez más difícil, que está Claro. aumentando la intervención en la brecha. Otro punto a tener en cuenta es que el agro no está liquidando las exportaciones como se esperaba, sobre todo con esta baja temporal de las retenciones y con las condiciones que hay para seguir haciendo carry trade. Uno esperaba que el agro empiece a acelerar la liquidación y eso todavía no se está viendo. La negociación con el fondo, que es un poco a lo que le viene prendiendo todas las velitas el gobierno, también parece bastante verde. Yo creo que es difícil que el fondo habilite esos 10.000, 15.000 millones de dólares de los que se habla si el gobierno no hace algún tipo de corrección del tipo de cambio. Entonces digo, todas las posibles fuentes de ingreso de divisas parecen bastante estancadas. Hoy lo único que te está sosteniendo o impidiendo que las reservas caigan todavía más de lo que están cayendo es el endeudamiento privado apalancado en los dólares del blanqueo y con estas condiciones favorables para el carry trade, pero después digo, todo el resto de las variables
atentan contra la acumulación de dólares, apreciación cambiaria, déficit de cuenta corriente, mayor intervención, inversión extranjera, que el año pasado cerró en mínimos históricos, el fondo que parece bastante complicado que vaya a prestar esa cantidad de dólares. Entonces es un escenario del sector externo que luce bastante complejo. Bueno, sin embargo, el presidente había anunciado que al acuerdo con el fondo solamente le falta el moño. Me parece que están muy esperanzados, ¿no?, de que ese acuerdo finalmente va a llegar. ¿Cuánto necesitaría hoy de fondos frescos, Pedro, el gobierno, para incrementar las reservas del Banco Central? No se está dando una cifra específica. Bueno, vos bien lo mencionaste, pero ellos, ¿qué están diciendo desde el equipo económico? A ver, el gobierno viene diciendo que el acuerdo ya está prácticamente cocinado hace, te podría decir, 6 meses por lo menos. Milei en su momento también, es cierto, en campaña antes de ser presidente, pero había dicho que tenía 30.000 millones de dólares garantizados para dolarizar. Entonces yo lo que veo es que el gobierno está jugando más con las expectativas del mercado porque si hoy el gobierno dijera se cayó el acuerdo con el fondo, eso evidentemente implicaría todavía mayores tensiones. Entonces sigue jugando un poco con esta idea de que esos dólares del fondo en algún momento van a llegar. Hablan de 10.000, 15.000 millones de dólares, pero de nuevo, yo creo que, a ver, primero lo que hay que marcar siempre es que ya tenemos el crédito más grande que el fondo haya prestado alguna vez en su historia, que rompió todas las normas, incluso del propio estatuto del fondo, en términos de la cantidad de dólares que le puede prestar a un país. Y en el medio la Argentina está incumpliendo alguna de las políticas que el fondo recomienda, y en particular en el manejo cambiario. Te doy un dato que me parece que es bastante elocuente. En agosto de 2023, cuando Massa devalúa un 22%, impuesto por el fondo para recibir los desembolsos que estaban en el marco del programa en ese momento, el tipo de cambio real al que se llegó en ese entonces estaba más de un 40% por arriba del tipo de cambio real que tiene la Argentina hoy. Y ese era un tipo de cambio real que para el fondo todavía estaba apreciado. Entonces, si tenés un tipo de cambio que, siendo bueno, para el fondo está un 40% abajo de su valor, y con una perspectiva de que se siga apreciando producto del crawling peg del 1%, y con todo este esquema que describía recién el sector externo, y teniendo en cuenta que ya tenemos el crédito más grande de la historia, muy por encima de la cuota que le corresponde a la Argentina, además, veo difícil que el fondo le preste esos 10.000, 15.000 millones de dólares a la Argentina, ni hablar si es para salir del cepo, ¿no? Porque eso es algo que el fondo le gustaría que se haga, que se eliminen los controles cambiarios, pero el riesgo de que si vos quitas el cepo y mantenés este nivel de tipo de cambio, tengas una corrida a los dólares y que se te fumen esos 10.000, 15.000 millones de dólares en 2 meses, como ocurrió en definitiva con el macrismo, es un riesgo grande. Bueno, la salida del cepo todavía me parece que, falta. Hoy un banco internacional lo pronostica para principios del 2026. Vamos a ver cómo se siguen dando todas las medidas, ¿no? Y lo que se va llevando adelante. Lo veo complicado en definitiva por esto, porque la variable que hay que tener en cuenta para pensar cómo sería una salida ordenada del cepo es cuántos dólares tenés vos para hacer frente a esa mayor demanda que por lo menos en el momento inmediato podría implicar el cepo, por el mayor pago de importaciones, por la mayor remisión de utilidades, por el mayor pago de deuda y por mayor demanda para ahorro, también si se habilita esa fuente de demanda. Entonces, si no tenés los dólares, yo veo difícil que la Argentina pueda salir del cepo en el corto plazo, y sobre todo con este tipo de cambios. Yo creo que después de las elecciones, eventualmente, corrección cambiaria mediante, con algún tipo de evaluación, una salida a medias del cepo, y esto me parece que es importante marcarlo. Cuando hablamos del cepo, tenemos que marcar la gran cantidad de restricciones y controles cambiarios que hay hoy, porque obviamente no es lo mismo salir del cepo para las operatorias de comercio exterior, de remisión de utilidades, eventualmente de algo de pago de deuda y habilitar en alguna medida el atesoramiento, que salir del cepo, como por ejemplo salió Macri en su momento, que implicó una desregulación total de los controles cambiarios, de la cuenta capital y financiera, con los riesgos que eso implica en una economía que sigue siendo bimonetaria, que sigue pensando en dólares y que por lo tanto podría tener una demanda muy fuerte de dólares si se sale del cepo, y todos y todas, y empresas y personas, podemos ir a comprar dólares sin ningún tipo de restricción. Bien, Pedro, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias por estos minutos. Pedro Gaite, economista, pasaba por la pantalla de Canal E. Nosotros seguimos con más.